Hola amigos, Paseos por Cancún está con ustedes. Y después de limpiar nuestro lugar de carne asada, como ustedes vieron en el video pasado, decidimos ir en un lugar, pero tuvimos un pinchazo y buscamos una vulcanizadora para hacer reparación. La reparación fue bastante rápido y nos cobraron 100 pesos mexicanos. Qué bueno que en Cancún hay muchísimas llanteras en las calles. Y por fin vamos a hacer nuestro viaje. Aquí estamos en Puerto Juárez y vemos qué bonito el camino, muy festivo, muy emblemático. Y ahorita estamos acercando a la famosa ferry para ir a Isla Mujeres. Y aquí precisamente estamos pasando el lugar donde uno se puede ir desde aquí hasta Isla Mujeres. Algún día vamos a venir acá para que ustedes conozcan el lugar. Y vamos a ir a Isla Mujeres, pero hoy seguimos aquí en Puerto Juárez. Qué colorido y festivo se hace el camino. Aunque el día sin sol, bueno, tuvimos el sol en la mañana y después se fue y ya no quiere regresar. Entonces, de todos modos, está bonito, pero imaginen cuando hay sol, yo creo que los colores son más brillantes. De hecho, hablando de la ubicación, Puerto Juárez se encuentra al norte de la zona hotelera de Cancún, a unos como 2 kilómetros de distancia, y sí es parte del municipio de Benito Juárez. Bueno, el escenario me parece como en una película, me parece muy histórico y al mismo tiempo es bastante tropical el ambiente. Y ya me siento que ya quiero salir del coche para ir allá caminando para ver más pronto. Y aquí pasamos a un restaurante. Me acuerdo de ese restaurante que unos años atrás yo y Alberto, nosotros tuvimos una comida, una cena ahí con nuestro amigo y su familia. Y aquí estamos pasando la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, y es la entidad encargada de gestionar las actividades en los puertos del estado, incluyendo de las Cancún y los otros municipios como Cozumel, Playa del Carmen y Isla Mujeres. Y principalmente en Cancún, esta entidad opera principalmente en la ruta federal de pasajeros y transportadores que conecta con Isla Mujeres. Pues busqué esta información para ustedes en Google para decirles, porque yo pienso es interesante saber las cosas sobre este lugar. Pues todo ese tiempo estamos en el camino y buscamos un lugar donde podemos estacionar el coche, pero no hay espacio, simplemente no hay nada de espacio. Muchísima gente que está aquí. Hay un estacionamiento cerca, pero como te cobran 80 pesos, pues no queremos hacer esto, entonces estamos esperando a ver quién va a salir. Y por fin ya estamos caminando. Dejamos el coche en un lugar, estacionamos y vemos que hay muchísima gente aquí. Mayormente, como se dicen, es cierto, mayormente son la gente local que vienen acá. Puerto Juárez es un barrio histórico
y una importante zona de embarque en Cancún, conocido principalmente como el punto de partida del ferry a Isla Mujeres. Fue un pueblo pesquero que antecedió al desarrollo turístico de Cancún y hoy en día es un referente de la cultura local con una atmósfera más auténtica y relajada. Pues el lugar hasta ahora se ve bastante limpio y muy amigable. Veo hay muchos lugarcitos donde venden varios bocadillos. Vamos a pasar más para adelante para ver qué tal. No sé si es porque no hay sol ahora o es el lugar así, pero hasta ahora no veo este color turquesa que normalmente veo en todas las playas de Cancún. Y ahí está la famosa Isla Mujeres, mira qué cerca está de verdad. Sí. Bueno, paseamos más. Entramos en algunos lugares como restaurantes, como este por ejemplo, con la música rock. Me parece muy rústico, muy aventurero. Hola amigos, bienvenidos. Ustedes están en el canal Paseos por Cancún. Mi nombre es Catherine. Hoy estamos en un parte de Cancún, en Puerto Juárez, muy cerca del Playa del Niño, que es muy famoso. Este lugar está fuera de la zona hotelera de Cancún y le gusta mucho a la gente local. Y eso es cierto porque todo ese tiempo que ahorita estaba grabando y estaba buscando un lugar donde puedo yo hablar con ustedes, presentar algo, pero no hay espacio, absolutamente. Hay muchísima gente, o sea, uno encima del otro prácticamente, que lo que ustedes vieron ahora que estaba enseñando. Y entonces estoy aquí, ahora creo que es otra playa, no sé, es primera vez que yo estoy aquí, de verdad. Entonces no conozco el lugar, vamos a ver qué tal, qué es esto aquí. Y aquí por fin yo encontré un espacio donde yo podría, o sea, decir algo que se puede escuchar, que no hay tanta gente. Y me parece que está muy bonita allá. Más por adelante por ahí hay unos restaurantes también que lo vi, que unas áreas muy bonitas. Ahorita ojalá que alcanzamos a ir allá también. Entonces vamos a ver y disfrutar todo esto, ¿ok? Y Alberto está ahí conmigo, al otro lado. Hello. Hello. No te escucho. Hello. Bueno, vámonos entonces. Vamos. Pues aquí en este lugar veo los barcos usados. Precisamente aquí encontré unas botellas de plástico, no mucho, pero sí lo vi. Y igual también un sargazo que, o sea, no se ve tan bonito en este lado, pero se ve interesante, se ve, como yo digo, como en una película. Me apareció como el ambiente de una película de artes marciales. Like a martial arts movie. ¿Qué le damos? Una michelada, una margarita, un poco.
Amigos, de verdad me siento que estoy en un Cancún auténtico. I like that parrot. La decoración del oro está preciosa. Y miren que encontramos en camino. Wow, qué hermoso. Este árbol parece como tiene muchos músculos, que se va al gimnasio, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llaman esos árboles, pero también uno tenemos así parecido en la universidad donde yo trabajo. Y este árbol parece que es uno de los árboles que tienen un ojo. No me acuerdo. Si ustedes conocen cómo se llaman estos árboles, pónganme en el comentario, por favor. Una vez me dijeron, pero no me acuerdo. Y estaba intentando buscar en Google, pero tampoco encuentro. Entonces, si ustedes saben cómo se llaman estos árboles, escriben por favor en el comentario. Voy a agradecer mucho. Y mira qué bonito se ve todas las plantas, la calle, interesante. Estamos pasando a otro lugar. Tampoco no sé qué es. No me parece como un restaurante, es algo del estado, yo creo, de la ciudad, no sé. Mariscos, claro que sí. Restaurantes, yo creo que son en cada restaurante aquí puede encontrar algo de mariscos, definitivamente. Mira que cerca está interesante cómo está hecho. Se ve bastante bonito y se refleja con el diseño de los balcones. Allá, miren. Vamos a entrar acá rapidito para ver qué tal. Una sneak peek, como se dicen. Y pues barcos y todo. Pues a mí me parece como es un árbol de pino. Alberto también dice eso. Entonces, miren, como que pino es más navideño, ¿no? Y estamos aquí en trópicos. Es muy interesante la combinación. Aquí otra vez pasamos la entidad de los barcos. Y aquí está el restaurante Mandinga. Y aquí vamos a entrar atrás. Por cierto, es un paisaje bastante bonito y muy relajante. Nunca antes había estado aquí. Solamente entramos en el restaurante, sí, pero tampoco ni pasamos ni para adelante, allá más en donde fuimos hoy. Ni entramos acá. Desconozco este lugar. De verdad, qué bonito. Alberto está pensando en algo. Creo que está pensando en comida. Le está dando hambre a Alberto porque no dice ni palabra. Pasemos un poco más adelante y por allá ya está la estación para ir a ferry, a Isla Mujeres. Pero bueno, pues paramos aquí. Y regresaremos para entrar al restaurante. Pero si tú quieres ir, por ejemplo, a adentro, y esa es otra. Pues aquí está el menú.
Claro que nos gustaría algo con pescado. Pues a mí me encanta pescado. Carne casi no me gusta. Pero el pescado sí. En pocas palabras, yo no estaba muy impresionada de la comida. O sea, no me gustó mucho, de verdad. Pero el ambiente estaba muy bonito. Pues ya comimos, tuvimos un buen tiempo y ahora ya estamos en el camino a buscar nuestro coche porque hay que caminar el mismo camino. Entonces, vamos a ver cómo se ve porque miren, ya prendieron las luces y es completamente diferente ambiente. Se parece bien padre. Me gusta mucho cuando hay luces y aquí parece que es luces por todos lados. Parece como fiesta todos los días, ¿no? Todas las noches. Y aquí está Playa del Niño, el lugar que yo mencioné antes en este video. Los baños también, estoy muy impresionada porque los baños estaban súper limpios con jabón y todo. Muy buenos de verdad. Y agradezco el trabajo de la gente. Y aquí hay fiesta y más fiesta. Y miren, todavía hay mucha gente, aunque ya son como 9 de la noche, de todos modos hay gente. Y veo también las palapas, hay algunas que son vacías, hay espacio. Pero bueno, se ve que este lugar está bastante popular. No vi muchas turistas, de verdad, sí vi unos, pero no tanto. Me gustaría agregar que Puerto Juárez conserva un ambiente auténtico, lo que veo, de pueblo pesquero, con restaurantes que ofrecen pescado fresco. Además, el puerto es un buen punto para visitar la zona arqueológica de El Meco. Ahí lo pongo. Y bueno, pues para disfrutar de opciones diferentes y más relajadas que de la zona hotelera de Cancún, suscríbanse al canal porque todavía tenemos muchas cosas interesantes y bonitas para ustedes.